Un amigo me pasó un link por Discord para que reaccione en Twitch. Vale, vamos a verlo, ¿no? Bueno, lo pongo acá y voy a ver si se me ve bien porque... Vale. Peces, pelo, cubiertos, insectos, clavos. No te imaginas la cantidad de cosas que han sido encontradas al interior o sobre el cuerpo de una persona. Hoy recopilamos una lista con las que creemos son las más increíbles de todas. Número 10. Sylvia, una mujer canadiense, fue diagnosticada con cáncer en los ovarios en octubre del 2016. Después de varias consultas, sus médicos consideraron que lo mejor sería realizar una operación para remover el útero y la programaron para mayo del siguiente año. El día llegó y los médicos practicaron la cirugía con éxito. Todo parecía estar bien hasta que al llegar a su casa, Sylvia comenzó a sentir un intenso dolor en el abdomen, como una especie de punzada. Desde aquí no pintaba muy bien la cosa. Al acudir al hospital le dijeron que era completamente normal sentir dolor después de una cirugía de esa índole. Le recetaron antiinflamatorios y analgésicos, pastillas para calmar el dolor. El dolor continuó por varios días hasta que no pudo soportar más y acudió a urgencias. El doctor de emergencia le practicó una ecografía en donde pudieron ver cuál era el problema. Un escapelo flexible. ¿Qué es un escapelo? ¿Ve? ¿Cómo se escribe? Esto. Eso. ¿Tan grandes? 33 centímetros. 10 son esto, 10 es esto. la caca. ¿Es? Flexible de 33 centímetros al interior de su estómago. De alguna forma los médicos la habían dejado al interior de la mujer. En teoría se supone que en los quirófanos se practica un procedimiento en el que antes de iniciar cualquier cirugía se cuenta el instrumental. Ya. Y una vez terminada la operación, ese conteo se hace de nuevo para asegurarse de que no haya quedado nada dentro del paciente. Al parecer en esta ocasión no lo hicieron. Número 9. Anil Varela, un niño proveniente de la India, jugaba regularmente con sus amigos a tragar peces vivos en un río cercano a su casa. Nunca les había pasado nada, solo les dolía un poco el estómago. Un día ocurrió lo inevitable. Al intentar tragar el pez, Anil accidentalmente inhaló al... Pero... Claro, no escuché. La India jugaba regularmente con sus amigos a tragar peces vivos Es que me trago a la Vale. primera. Es muy normal tragar peces vivos. en un río cercano a su casa. Nunca les había pasado nada, solo les dolía un poco el estómago. Un día ocurrió lo inevitable. Al intentar tragar el pez, Anil accidentalmente inhaló al mismo tiempo. En esta ocasión el pez no bajó por su esófago hasta el estómago, como era costumbre. A ver, El niño regresó a su casa con un fuerte dolor en el pecho y trabajo Ya, para normal. respirar, y fue llevado de emergencia al hospital. Al llegar, lo primero que hicieron los doctores fue medir su nivel de oxigenación. Su saturación era de 80, cuando normalmente debe rondar por los 98 puntos. Mandaron a hacer una radiografía y esto fue lo que vieron. Un pez de 9 centímetros dentro centímetros. Esto, ¿no? 9 centímetros. de su pulmón izquierdo. Boquiabiertos lo llevaron al quirófano en donde practicaron una cirugía de emergencia. Afortunadamente todo salió bien. Los médicos extirparon el pez aún con vida. Tenía un pez vivo en el pulmón. Y el niño también se recuperó y no volvió a jugar esto nunca jamás. O sea, trajo un pez y... O sea, que el pez seguía vivo. Número 8. Durante el verano del 2013, la familia Franklin decidió hacer un viaje a la playa. Mientras jugaban, uno de los niños, Paul Franklin, cayó y se raspó la rodilla al tropezar con una piedra. Los padres lo curaron y le colocaron un vendaje. Los días pasaron y la herida parecía no cicatrizar. Un par de semanas después, esta comenzó a hincharse, haciendo que el niño tuviera problemas para caminar. Fue aquí cuando los padres lo llevaron al doctor. El médico pensó que se trataba de una infección por estafilococos, por lo que le recetó una dosis de antibióticos. Con el pasar de los días, la hinchazón disminuyó gradualmente, pero el dolor persistía. La tercera semana llegó y de la herida comenzó a asomarse un pequeño bulto negro. Lo primero que vino a la cabeza de la madre fue que la piel de su hijo se estaba echando a perder.
Cansada de esperar, decidió tomar cartas en el asunto. Exprimió la herida con sus Ay, manos no. No. ¿Cómo va a exprimir una herida? y sacó el bulto. ¿Una piedra? ¿Acaso todo el sufrimiento de su hijo se debía a una insignificante piedrecilla? Lo más extraño es que esta apenas había aparecido unos días atrás. ¿Cuál fue su sorpresa cuando la piedra se movió? Al Ah, yo tenía un caracol en la pierna. Muy verla bajo normal. una lupa distinguió una espiral. No era una piedra, sino un pequeño caracol, el cual había atrapado en la rodilla de su hijo y había crecido alimentándose de su piel por las Ah, y que estaba vivo. últimas 3 semanas. Franklin quiso adoptar al caracol y lo conservó como mascota dándole el nombre de Turbo. Número 7. Este es otro caso en el que la comida se fue por el sitio equivocado. En el 2010, Ron Sveden, un maestro jubilado de 75 años, llegó de urgencia al hospital con un pulmón colapsado. Al hacerle radiografías, los médicos observaron que en su pulmón izquierdo, sí, el mismo que el del niño, había una extraña mancha. Después de hacerle un ¿Cómo par de... que una ¿Perdón? mancha? Sí, el... Esto. Esa es la mancha. Esta mancha. Es que eso es como... No sé. mismo que el del niño, había una extraña mancha. Después de hacerle un par de análisis más, confirmaron que se trataba de un chícharo, el cual Chícharo. ¿Eso es una planta o qué? germinaba al interior de su pulmón. Similar A ver. ¿Cómo es? Es chícharo. Pasó en el web de una. Ah, que son como... Son guisantes, ¿no? A ver. Sí, son guisantes. Son guisantes, ¿no? Sí, son guisantes. Vale. a lo que ocurrió en el caso del pez, los doctores concluyeron que el chícharo debió haberse colado por su epiglotis y de alguna forma terminó en su pulmón, causando problemas para respirar y un fuerte dolor de pecho. Los doctores retiraron el vegetal satisfactoriamente y, como broma, ofrecieron a Ron chícharos como Molestar. su primera comida después de la operación. El tío Número que 6. tenía un- En febrero del 2012, una mujer surcoreana No te estoy visitó un hablando a ti. mercado en donde acostumbraba comer calamar. Como ya habrás escuchado, a los asiáticos les gusta comer todo tipo de animales. Lo peor es que muchas veces aún están con vida. La señora de 63 años introdujo un trozo de calamar a su boca. Inmediatamente supo que algo no andaba bien, pues sintió un severo dolor, como si muchas agujas se clavaran en su lengua. Inmediatamente lo escupió, pero ya era demasiado tarde. ¿Pero por qué comen calamares vivos? Calamar, era un calamar, ¿no? Ya me olvidé. ¿Pero por qué estaba, bueno, supongo que estaba vivo, ¿no? ¿Pero por qué comen calamares vivos? Increíblemente, el calamar había fertilizado su boca. Ah, Cuando los médicos de urgencia la revisaron, concluyeron que 12 ventosas se habían agarrado a las encías, la lengua y la parte interior de las mejillas de la mujer. Los médicos la retiraron, dañando permanentemente algunas partes de la boca de la mujer. ¿pero por qué comen animales vivos? Que yo sepa, no. Porque sí. Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que quien lo había preparado no había removido los órganos reproductores del animal. Número 5. No me he enterado, no sé si estaba muerto o vivo el calamar, pero bueno, da igual. Estela Meléndez, con actualmente 114 años de edad. 114 años. ¿Cómo se llama? Número 5. Estela Meléndez, con actualmente 114 años de edad, acudió Vale. en el 2015 al médico después de sufrir un golpe en el brazo. Al hacer radiografías, los médicos de rutina se dieron cuenta de algo extraordinario. Encontraron algo mucho más alarmante que un hueso roto. Esto es lo que mostraba la radiografía. ¿Es un cerebro? No sé, pero está en el pico. Una especie de masa con huesos y tejido. Ah, con huesos. Ah, sí, esto es un hueso, ¿no? Ay, lo veo. Dentro de su abdomen. Eso es lo que... Sí, cuando lo buscamos aparece esa foto, pero... ¿Qué era eso? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué le hacen una radiografía acá, en el... Bueno, en esa parte, si se golpeó el brazo?
En su juventud, Estela se embarazó sin saberlo. Inconvenientemente, el embrión se implantó fuera del útero y a esto se le conoce como un embarazo abdominal. A pesar de que su vientre creció de manera irregular, nunca se le ocurrió ir al médico. En 1980, el bulto comenzó a molestarle, lo que hizo que finalmente acudiera al hospital. Desgraciadamente, la clínica que visitó era muy elemental y no contaban con los médicos para darse cuenta de esto. O tal vez los médicos se dieron cuenta, pero no supieron qué hacer y la mandaron de regreso a su casa. No fue sino hasta que visitó el hospital en el 2015 cuando le dijeron que había estado embarazada por casi 60 años. El feto sucumbió por ahí. Pero no entiendo. ¿Cómo no le va a molestar? Si solo sentí un dolor. No sé. De las 30 semanas de gestación, pero como no fue retirado, se calcificó dentro de su abdomen. Te preguntarás por qué no tuvo síntomas. Según la mujer tenía algunos dolores, pero... Te preguntarás por qué no tuvo síntomas. Según Sí, es de Chile. la mujer tenía algunos dolores, pero nada grave, solo tenía problemas para orinar. Dada su edad avanzada, la Problemas para orinar. cirugía fue descartada. Consideraron que esta podría ser más contraproducente que efectiva. La anciana vivirá de esta forma por el resto de su vida. Número 4. Después de pasar un día al aire libre, pescando y montando a caballo, Abby Begley regresó a la ciudad. Conforme pasaban los días, sentía una molestia en los ojos, irritación, hinchazón y mucha comezón. No le dio mucha importancia. Una semana después, mientras se rascaba el ojo, sacó lo que parecía ser un pequeño gusano Ay, no. Un gusano. transparente de un poco más de 1 centímetro de largo. Este se retorcía en la yema de su dedo. Esa misma tarde sacó de su ojo 4 gusanos Pero ¿cómo que gusanos? Qué asco. más. Preocupada, visitó al médico. Cuando le explicó lo que había sucedido, este la miró con cara de loca y le explicó que lo más seguro era que se tratara de una mucosidad. La respuesta no la convenció. Ella estaba segura de que había sacado un bicho de su ojo, por lo que decidió esperar en el hospital hasta que se volviera a sentir la sensación. Pasó 1 hora y nuevamente sintió como algo se movía en su párpado. Fue corriendo a buscar al doctor, quien accedió a revisarla una vez más. El médico no podía creer lo que estaba viendo. Esta mujer tenía gusanos en el ojo. Qué asco. ¿Y dónde saca gusanos? ¿Por qué? En los siguientes días, Abby retiró aún más gusanos. Sumaron un total de 14. Si esto te resulta aterrador, espera escuchar cómo es que llegaron a este sitio. Resulta ser que los gusanos ingresaron en su ojo el fin de semana que pasó en el campo, pero no creas que lo hicieron estando de ese tamaño. Estos bichos son las larvas de la mosca de la cara, la cual es conocida por colocar huevecillos en los ojos del ganado. De alguna forma estos llegaron al ojo de Abby y crecieron en su interior. Después de retirarlos, los síntomas desaparecieron y su ojo regresó a la normalidad. Número 3. Aiperi Alexeva no se veía nada bien. Estaba extremadamente delgada y pálida. Ingresó al hospital luego de haberse quejado de dolores en el estómago tan severos que no le permitían comer absolutamente nada, ni siquiera beber agua. Al principio los doctores no tenían idea alguna de qué era lo que estaba causando este terrible malestar, pero al hacer un par de estudios se No sé. dieron cuenta del culpable. Una inmensa bola de pelos de su estómago. Aiperi tenía la mala costumbre de comer su propio pelo Bueno. y algunas veces el que encontraba en la alfombra de su casa. El estómago ¿Pero por qué? Ay. Ay. Pelo. Y de la alfombra también, qué asco. no es capaz de digerir ¿Cómo no le daba asco? Como su pelo, bueno, me da asco, pero se puede aceptar, pero de la alfombra de su casa, no. el pelo. Todo el pelo que comió por años se almacenó dentro de ella. Al parecer su estómago estaba tan hinchado que tan pronto los médicos hicieron la primera incisión, vieron cómo este cubría todas las paredes de su estómago. Tenía tanto tiempo ahí que había adoptado la forma del órgano. La cirugía fue todo un éxito. Lo más importante es que durante los siguientes meses la joven recibió ayuda psiquiátrica que la ayudó a superar el síndrome de Rapunzel, como vulgarmente se le conoce a la tricofagia, la acción de ingerir cabello. Número 2. Por ahí de la 1:45 de la madrugada del 14 de abril, Kathy Holley despertó con la sensación de algo helado entrando a su oído. Desorientada corrió al baño y tomó un cotonete. Lo colocó en su oído, pero nada salió de él. A los pocos minutos sintió algo moverse al interior.
Lo describió como un sonido rítmico, como si lo que estuviera dentro tratara aún más profundo en su conducto auditivo. Tomó un par de pinzas para las cejas y sacó un par de hebras que parecían ser las patas de un insecto. Su peor pesadilla se había vuelto realidad. Un insecto ingresó en su oído mientras dormía. Despertó a su pareja y rápidamente acudieron al hospital. Al llegar, lo primero que hicieron fue intentar inyectar al insecto con lidocaína, un tipo de anestesia que terminaría con la vida del insecto. Sintió cómo este se retorcía evitando la aguja y su muerte. 2 minutos más tarde dejó de moverse y finalmente se había muerto. Durante los siguientes 20 minutos, el doctor retiró pedazos de lo que parecía ser una pequeña cucaracha. Todo parecía haberse resuelto. La enviaron de vuelta a casa y le indicaron que antibióticos en los oídos. Los días pasaron y Katy aún seguía sintiendo algo extraño al interior de su cabeza. Las gotas que le habían recetado no ingresaban del todo, regresaban como si algo obstruyera su paso. Ay, no. Volvió a visitar No, al no, médico, no. pero en esta ocasión a un especialista, A ver. quien con las herramientas adecuadas se adentró a lo más profundo de su oído. Lo primero que sacó fue una pata más. A continuación, aún más pedazos del insecto. Después de algunos minutos, finalmente encontró lo que buscaba: parte del torso y la cabeza de la cucaracha, la cual se había quedado por 9 días por negligencia de los doctores de emergencias. En el 2009, Prak Sánchez, de 72 años de edad, acudió al doctor a causa de dolores recurrentes de oído y problemas para escuchar. El especialista ordenó una serie de estudios, entre ellos una resonancia magnética. Pocos segundos después de empezar el estudio, sintió un dolor insoportable debajo del ojo. Los técnicos pararon inmediatamente. Le comentaron que era imposible hacer el estudio, ya que algo metálico de la cabeza estaba causando interferencia. Prax no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Nunca había sido operado ni tenía nada metálico en su boca. Como alternativa, el médico ordenó una tomografía. Esto fue lo que mostró: un clavo de 4 centímetros dentro de su nariz. ¿Cómo llegó y desde cuándo se encontraba ahí? Eso Además, ¿cómo no sentía algo ahí? ¿No le molestaba? es todo un misterio. Tal vez lo inhaló mientras hacía un trabajo de carpintería, o a lo mejor uno de sus Pero supongo... Supongo que el clavo habrá sido pequeño porque y un sus clavo nietos lo grande. introdujo mientras dormía. El doctor le explicó que una vez que entró a su nariz, su cuerpo creó un tejido alrededor del clavo como una especie de defensa ante el extraño cuerpo. La buena noticia es que no fue necesario removerlo en cirugía, ya que el dolor que había sentido durante la resonancia magnética significaba que el clavo se había movido del lugar. Lo escupió unas cuantas horas después de realizarse los estudios. Vale. Ya está. Pero ¿cómo termina un clavo en la nariz? O sea... Bueno. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, denle like y suscríbanse, que quiero llegar a los 100 suscriptores. Comentar sobre la serie de One Block, que nunca la continué, o sea, dejé de hacerla. Es porque me cambié de PC y perdí los mundos de Minecraft que tenía, entonces, incluido el mapa ese. Entonces, si me lo volví a instalar, pues ya no iba a tener nada, o sea, todo el progreso se iba a perder. Y pues decidí no continuarla, y tal vez en un tiempo volver a iniciarla y ya pues así de seguir y poder terminarla. Bueno, y ahora sí, adiós.